capítulo 26, del 1 al 5. Y adoramos, Dios. Santo eres Dios, aleluya. Amén. Así vamos a ir en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Amén. Así vamos a orar. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Dios. Aleluya. Te adoramos. We praise you, Jesus. Te adoramos, Dios. Aleluya. We praise you, my God. Santo Aleluya. es Dios. Así, el tema de la predicación en esta noche se titula La obediencia que provoca rompimiento. Amén. Y una de las razones que quise entonar esta alabanza, aunque quizás fue algo muy último minuto, amén, fue porque sentí de parte de Dios que era necesario entonar esta alabanza que adoramos, Dios. Muchas veces nosotros pensamos, ¿qué pasará si nosotros no hacemos la voluntad de Dios? Quizás muchas veces nos preguntamos, ¿seré yo la única que va a sufrir las consecuencias? ¿Seré yo la única que va a sufrir los daños? Y se nos olvida que hay muchas cosas que están envueltas en nuestra desobediencia. Amén. Un ejemplo que quiero añadir antes de comenzar el mensaje es el pecado de Adán. Amén. Mientras estaba sentada en la silla, Dios me ministraba y comencé a pensar en cómo el pecado de uno hizo que todos nosotros estuviéramos destinados a la muerte. Así que si buscamos en el libro de Génesis, podemos ver cómo Adán no pensó en sus hijos, en sus futuros hijos, no pensó en esas futuras generaciones que iban detrás de él, como quizás muchos de nuestros padres, quizás muchos de nuestros abuelos, amén. Y nosotros sufrimos esas consecuencias en este momento, ¿verdad? Así que una de las cosas que quería también añadir es en Romanos capítulo 5, el verso 2 y el 18 nos habla sobre cómo el pecado entra por un hombre y cómo es que él en la vida entra por un hombre que es Jesús. Amén. Una de las notas que tengo aquí anotada es que muchas veces nosotros pensamos solamente en nosotros, en nuestros planes, nuestras metas, amén, cómo las queremos llevar a cabo y echamos la voluntad de Dios a un lado. Pero vemos en la historia aquí, cuando estamos leyendo sobre Isaac, amén, que Dios le da una orden a Isaac, como muchos de nosotros nos da una orden, ¿verdad? Muchas veces nos dice ora, muchas veces nos dice ayuna, muchas veces nos dice te quiero aquí, quiero que te mudes para acá, amén. Y nosotros muchas veces no hacemos la voluntad de Dios, amén. Pero aquí en el capítulo 26 vemos que dice Jehová que se quede donde está, amén. Él quería ir a Egipto. Y algo que me llama mucho la atención fue como a Isaac le dice que no descienda a Egipto, pero como a Jacob le dice que sí puede descender a Egipto, amén. Y no es que muchas veces las cosas sean algo malo en nuestra vida, es que quizás no nos convenga a nosotros, quizás sea algo que suene bueno en el mundo, pero no sea bueno para ti, amén. Alabado Dios. Te adoramos, Dios, aleluya. Santo es Dios. Entonces vemos que en la vida de Isaac había hambre, había una necesidad, amén. Y también para hacer esa comparación con Jacob, había hambre, había una necesidad, amén. Pero vemos como los resultados, vemos como Dios le dice a Isaac una cosa, pero le dice a Jacob otra, amén. Te adoramos, Dios, aleluya. Y el problema no es que haya una necesidad, el problema es que queremos buscar nuestra solución a las necesidades que tenemos sin consultar con Dios, amén.
Dios necesitaba que Isaac estuviera en un lugar específico. Quizás nosotros nos encontramos donde no queremos en este momento, en contra de nuestra voluntad, pero en la voluntad de Dios, amén. Y a veces cuando nos encontramos en la voluntad de Dios nos sentamos a cuestionar si en verdad Dios está ahí, si Él nos escucha. Nos sentamos a cuestionar y a decir, estoy perdiendo mi tiempo, ¿qué puedo hacer mejor? Pero la verdad es que muchas veces estamos dando nuestros hijos. Hay momentos que podemos hacer mejor, pero hay momentos que estamos donde Dios quiere, amén. Entonces vemos que Isaac ya estaba donde Dios lo quería, amén. Algo que podemos también, te adoramos Dios, comparar es como Dios le habla a Abraham, te adoramos Dios. Vemos que Dios le dice, confirmaré, multiplicaré y te daré perdón. Se lo dice a Isaac, te adoramos Dios. Le dice que le va a confirmar, multiplicar y que le va a dar. O sea que hay beneficios cuando hacemos la voluntad de Dios. Que no estamos perdiendo nuestro tiempo cuando nosotros estamos buscando hacer la voluntad de Dios. Una de las cosas que yo siempre testifico es ese momento que yo me fui de viaje, te adoramos Dios. Yo me fui de viaje a Puerto Rico y fui en desobediencia a Dios. Mi mentalidad antes de verdaderamente querer hacer la voluntad de Dios era, yo voy a planear todas mis vacaciones y si tengo tiempo para algunas cosas de iglesia, pues voy, pero las demás, ese es mi tiempo. Yo estudio, yo trabajo, yo me esfuerzo, yo estoy cansada y quiero descansar. Esa era mi mentalidad. Pero hubo momentos donde el Señor comenzó a confrontarme y comenzó a demandar de mi tiempo y comenzó a decirme, yo no quiero que tú vayas ahí. ¿Y quién me librará de la mano de Dios? Cuando voy al viaje, tuve un momento horrible, al grado donde el primero o el segundo día quise irme, y no es que sucedió nada malo, es que la oposición espiritual, nosotros pensamos que vamos a un lugar y se nos olvida que lo espiritual todavía sigue. Así que cuando yo llegué a Puerto Rico, yo sentí una guerra, una oposición, hubieron discusiones. Cuando iba de regreso, el viaje se me atrasó, tuve horas en el aeropuerto y no sabía qué hacer. Y lo primero que pensé era, ¿por qué fui desobediente? Porque es lo primero que nosotros pensamos. Lo primero que nosotros pensamos cuando no hacemos la voluntad de Dios es que lo hubiésemos hecho en el primer momento. Y lo que hacemos es que alargamos el proceso que Dios tiene para nuestra vida. El tema de esta noche se trata de la obediencia que provoca rompimiento. Pero tenemos que recordarnos que ese rompimiento no es solamente para nosotros, es para aquel que está a nuestro lado, es para aquel que no ha conocido a Cristo, es para aquel que cuando tú llegas a tu ministerio, que cuando tú llegas a tu llamado, él va a ser libre, ella va a ser libre, sus hijos van a ser libres, sus nietos. Te adoramos, Dios. Así que mi forma, Dios mío, de pensar sobre esto es no ser egoísta, es ser obediente, para que ese rompimiento pueda suceder. Te adoramos, Dios. Así que tengo aquí en mis notas, te adoramos, Dios, que el problema no está en que Dios no quiera hacer su parte. Está en nosotros que no queremos hacer la nuestra. Algo que me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo esta porción y estaba buscando de qué iba a predicar, es como el Señor, como Dios le dice a Isaac que tenía que habitar y ser forastero. Le dijo Dios que fuera un forastero, pero le prometió que estaría con él. Y eso me llamó mucho la atención porque no nos gusta sentirnos solos, no nos gusta estar en situaciones donde no hay nadie a nuestro alrededor. Pero él le dice a Isaac que tiene que habitar como forastero en aquella tierra. Entonces vemos que al estar siendo forastero podemos reemplazar la palabra por el desierto, podemos poner la prueba, podemos poner ese lapso de tiempo de espera a llegar a esa promesa, amén. Ese lapso de tiempo es tan crucial en nuestra vida, porque ese momento nos ayuda para que Dios nos pueda preparar, moldear y nos pueda capacitar para ser buenos administradores. Te adoramos, Dios. No sé si alguno se ha puesto a pensar en su trabajo,
Quizás algunos cuando comenzaron el training lo pusieron a trabajar y no tuvieron training en el comienzo de su trabajo. Si podemos eso en comparación, pues, imagínense o hágase una película en su mente, ¿cómo seríamos trabajando sin tener esa disciplina al comienzo? Sin que se nos dé aquellas órdenes que necesitamos, sin adquirir aquellos requisitos que necesitamos para hacer un trabajo solo. Dios está buscando que nosotros nos preparemos en Él. Muchas veces queremos saltarnos de aquel lapso, de aquel desierto, de aquella prueba, pero eso es lo que el Señor está usando para poder prepararte para ser un buen administrador, no solamente de nuestro tiempo, sino de nuestra vida espiritual. No sé si nosotros podemos en nuestra mente ponernos a pensar en todos esos momentos que malgastamos nuestro tiempo, porque el dinero se malgasta y sí vemos los daños físicos de malgastar nuestro dinero. Quizás no podemos pagar la luz, o quizás no podemos pagar algo que queremos, siendo jóvenes, ¿verdad? Que queremos comprar y lo usamos para otra cosa y queríamos comprar un juego. Pero tenemos que analizar cómo estamos nosotros usando aquel tiempo que Dios nos da. Porque el tiempo se está cortando y no queda mucho tiempo para hacer lo que Dios nos demanda, porque tenemos todo un camino trazado de parte de Dios para cada una de nuestras vidas. Así que tenemos que ponernos a analizar qué puedo hacer en la obediencia para que haya más rompimiento. Te adoramos, Dios, aleluya. Santo eres Dios. Tú eres digno, Dios, aleluya. Amén. Y aquí tengo en mis notas, te adoramos, Dios. Es ese lapso de tiempo. Vemos que algo sucede en la vida de Isaac, amén. Porque algo siempre sucede en medio de ese desierto. Algo siempre sucede en medio de ese lapso, amén. No es que Dios se queda completamente en silencio, aunque a veces nosotros en nuestra desesperación no lo vemos. Te adoramos, Dios. Vemos en el versículo 12, vemos que algo pasa, amén. Y es que Isaac estaba trabajando, amén. En ese lapso, en ese desierto, tenemos que estar trabajando. Te adoramos, Dios. Vemos que él sembró y cosechó, y el fruto lo puso Dios. La promesa le siguió de parte de su padre, pero él tenía que pelear por su bendición. Si hacemos esa comparación hoy en día, la promesa nos sigue de parte del Padre a través del Hijo, pero nosotros tenemos que pelear por nuestra bendición. Te adoramos, Dios. Santo eres Dios. Y vemos cómo Dios lo enriqueció, lo prosperó y lo engrandeció. Algo que siempre me gusta hacer es siempre separar y tachar aquellas palabras que llaman mi atención. Y algo que me llamó mucho la atención fue que Él lo enriqueció, lo prosperó y lo engrandeció. Amén. Nosotros no podemos enriquecernos. Nosotros no podemos prosperar solos. Nosotros no podemos engrandecer nuestro nombre. Eso es algo, te adoramos, Dios, que le toca a Dios. Santo eres Dios, aleluya. Entonces vemos, te adoramos, Dios, que los filisteos en el 16, sé que no lo leí, pero voy a bajar abajo de la historia, dice que los filisteos le tenían envidia. Te adoramos, Dios. Los pozos de su padre Abraham fueron cegados y llenados con tierra. Y dice, te adoramos, Dios, que le dijeron a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Santo es Dios. Luego vemos tantos pozos en el camino, amén. Vemos como, si seguimos leyendo la historia, Isaac, él estaba abriendo pozos, y cada vez que abría uno, se lo cerraban, y cada vez que había otro, se lo cerraban. Pero eso está más adelante. Te adoramos, Dios. Santo eres Dios, aleluya. Dice, el propósito de Isaac era encontrar agua. Trabajó para acabar los pozos cubiertos, pero en el primer y el segundo pozo riñeron sobre él, hasta llegar al último, que no riñeron sobre él. Te adoramos, Dios. Entonces reconoció que era el lugar donde Dios lo quería. Él lo llamó Rebor. Y dice, después se le apareció aquella noche Dios, porque Dios siempre nos habla y nos confirma. Amén. Me llama mucho la atención esta parte, te adoramos, Dios, porque cuando estamos mirando
cómo Él se sigue moviendo y se sigue moviendo. Él sigue caminando aunque haya esa oposición, amén. Él sigue caminando aunque cada lugar que Él va, Él siente guerra, amén. Y no sé, ¿verdad?, si alguno está pasando una guerra en su trabajo, si alguno está pasando una guerra en su casa, pero lo más importante que debemos recordarnos es que Dios siempre va a estar ahí a nuestro lado, amén. Te adoramos, Dios. Y algo importante que había notado es esa importancia de edificar un altar a Dios, amén. Tengo de definición que los altares eran lugares de sacrificio, además eran los lugares de la presencia de Dios, amén. Por eso es importante donde nos encontremos edificar un altar, sea en un viaje, sea de vacaciones, aún sea haciendo la voluntad de Dios, amén. Es importante siempre estar echándole leña a aquel altar, amén. Dice que nuestra oración produce incienso, amén. Eso llega hasta el trono de Dios. Así como el pecado sube hasta la presencia de Dios, así sube a la oración delante de Dios, amén. Te adoramos, Dios. Amén. Y tengo aquí algo anotado, amén. Dice, hay un problema, que Dios está buscando a unos dispuestos para hacer lo que muchos no han querido hacer. Te adoramos, Dios. Mientras Isaac buscaba un pozo, más y más lejos tenía que ir, amén, como había repetido. No todos van a querer seguir corriendo esta carrera. No todos van a querer cruzar ese camino doloroso y trabajoso para llegar a la tierra prometida y ver los planes de Dios cumplirse en su vida, amén. Santo eres Dios, aleluya. Y mi pregunta para usted en esta noche es, ¿qué tanto tú lo quieres? How bad do you want it, amén? ¿Qué tanto tú quieres ver la voluntad de Dios cumplirse en tu vida? ¿Qué tanto estás dispuesto a esforzarte? ¿Qué tanto estás dispuesto a buscarte al Señor y sacrificar aquellas cosas que no le agradan y sacrificar tu tiempo delante de su presencia? Te adoramos, Dios. Santo es Dios, aleluya. Hay una tierra prometida, te adoramos, Dios. Estamos sembrando su palabra y te adoramos, Dios. Y el que cosecha en la venida de Jesucristo es el Señor, es Dios. Te adoramos, Dios. Para hacer esa comparación de cómo Isaac cosechó y él estaba sembrando, pero en lo que es lo espiritual, nosotros estamos sembrando y el que va a cosechar la semilla va a ser Dios. Te adoramos, Dios. Santo eres Dios, aleluya. Dios quiere a la gente, las almas dispuestas a trabajar, amén. Si hay muchas veces, y lo traigo otra vez, es lo que los trabajos, que muchas veces vemos cómo aplican para un trabajo y no quieren hacer el trabajo, amén. Muchas veces vemos aún en las escuelas como vamos a estudiar y hay muchos sentados que no quieren estudiar. Y el Señor me ministraba y hay muchos, amén, en la casa del Señor que no quieren trabajar, que no quieren leer su palabra, que no quieren conocerlo más. Te adoramos, Dios. Pero Dios está buscando a alguien dispuesto a trabajar, amén. Te adoramos, Dios. Y te adoramos, Dios, aleluya. En la parábola de la viña, amén, se encuentra en Mateo capítulo 20. Vemos cómo el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a encontrar obreros para su viña, amén. Para mí esto fue tan importante porque el tema se trata de la obediencia que provoca rompimiento, amén. Y compararlo a lo que es una viña, amén, es algo que siempre me ha administrado y algo que Dios me ha estado inquietando mucho. Es esa necesidad por salir a predicar el evangelio, es esa necesidad por salir a las calles o salir a los hospitales, a esas vidas que están en necesidad, amén. Y tenemos que estar dispuestos porque el Señor va a demandar esa sangre de nosotros, amén. Vemos cómo Dios multiplica su semilla, amén. Si nosotros nos preocupamos como en la parábola de la viña, me imagino que algunos estaban pensando que esa viña, que esa semilla se iba a perder. Te adoramos, Dios, aleluya. Santo es Dios. Perdóname si estoy un poquito ronca. Santo es Dios. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que es nuestra semilla. No sé si se ha sentado a pensar en algo que usted ha hecho para el Señor. Y quizás alguna vez, no sé si a ti, pero a mí, hubo un momento donde yo fui a tomar una parte en un lugar de ancianos, de cuidado de ancianos. Y me recuerdo en ese momento que cuando yo fui a cantar,
con mi guitarra, yo fui diciendo, I got this, yo lo tengo. Ese fue el primer error que yo cometí ese día. Se me olvidó del padre de familia, se me olvidó que yo solamente soy contratada, una obrera, amén. Y me fui en mi propia mentalidad de que yo lo iba a hacer, todo iba a estar bien. Dicho y hecho voy, y cuando estoy tocando nada me sale, cuando estoy cantando nada me sale. Y me pregunto por qué esto está sucediendo y me recuerdo lo que dije. Y eso fue uno de los momentos que Dios usó para recordarme que yo sin Él nada soy, amén. Que yo solo soy una obrera, amén. Y te adoramos, Dios, aleluya. Vemos cómo Dios usa estas parábolas, amén, para hablar a nuestras vidas. Yo sé que se escuchan sencillas y se escuchan, la hemos leído tanto, la parábola de la viña, el leproso, vemos tantas diferentes cosas en la Biblia, pero son cosas que muchas veces se repiten. No sé si han escuchado algo, pero mi mamá siempre me dice, las cosas importantes se repiten, amén. Entonces, en la Biblia hay muchas cosas que se repiten, porque a nosotros se nos olvidan, y si se dan de cuenta, lo que más está en la Biblia es lo que más se nos olvida. Que adoramos a Dios. Amén. Entonces, algo que tenemos que recordarnos es que hay una semilla que nosotros estamos sembrando al hacer la voluntad de Dios. Hay una semilla que nosotros estamos depositando, que Dios nos ha dado. Amén. Nosotros cargamos con una, pero también nosotros vamos y seguimos. Si nosotros vemos el proceso de las plantas, nosotros nos damos de cuenta que donde hay una raíz se sigue formando más. Amén. Y está esa diferencia entre la hierba y lo que es aquella mata que parece ser, la hierba y la mata que está alrededor, que en inglés se dice grass and weed. Amén. Y está esa diferencia entre lo que es eso. Amén. Y ambas se van produciendo ellas mismas, amén. Pero nosotros tenemos que darnos de cuenta también que nosotros tenemos que ver qué es lo que nosotros estamos sembrando. Porque nosotros podemos estar sembrando aquella hierba que es mala o podemos estar sembrando aquella hierba verde, amén. Debemos comprender que hay muchas semillas, pero no todas son de Dios. Hay mucha cizaña, pero poco trigo. Hay mucha vegetación muerta y poca que da alimento. Si hay algo que tenemos que recordarnos es que nosotros tenemos que ser aquella fuente de bendición a los que están afuera. Nosotros tenemos que ser aquel alimento que el mundo está buscando, amén. Si nos vamos a lo que es los panes y los peces, que me ministró mucho también en la predicación del domingo, te adoramos. Vemos como el pan es algo físico, pero todo tiene un sentido espiritual. Y nosotros cargamos con ese pan, amén. Nosotros cargamos con eso a ser hijos de Dios. Y a nosotros se nos olvida que nosotros tenemos que repartir este pan al mundo. Nosotros tenemos que presentárselo, amén. Está en ellos si quieren comérselo, está en ellos si ellos quieren digerirlo, pero está en nosotros ofrecerlo. Te adoramos, Dios. Amén. Mi pregunta para usted en esta noche: ¿te has encontrado con alguien que no se alimenta bien? Te asegura que está comiendo saludable, pero por fuera puedes ver los resultados de su dieta diaria, amén. Si hay algo que siempre podemos ver, que adoramos a Dios, es la vida espiritual de alguien. Quizás no todos pueden darse de cuenta, pero aquel que sí está lleno de la presencia de Dios y mira a alguien que no está alimentado bien, lo puede ver, amén. Lo podemos ver en aquellos que usan droga, amén. Lo podemos ver en aquellos, como dije, que no están comiendo bien, que están bien flacos, amén. Pero en lo espiritual esas cosas se notan, amén. Y de la forma que se notan es en aquellos frutos, amén. Vemos que cuando el mundo tiene hambre, el diablo le dice que coma de sus deleites, de sus pasiones, del árbol de la muerte, del adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, amén. Y voy a mencionar todas estas cosas que adoramos a Dios: la hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio y borrachera, amén. Y esto se encuentra en Gálatas 5:19. Las quise mencionar todas porque creo que todos podemos asimilarnos a cada una de estas, amén. Si no a todas, algunas, amén. Pero si tan solamente hay un pecado, nos hacemos transgresores de toda la ley, amén.
Y tenemos que tener cuidado con estas cosas, te adoramos Dios, porque muchas veces nosotros como cristianos nos encontramos sedientos, porque no buscamos de Dios como Él nos demanda, te adoramos Dios. Pero aquí vemos cómo Jesús nos dice, amén. Lo dice Pablo, pero es inspirado por Dios, amén. Dice, come del árbol de la vida, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y yo tengo una notita aquí, y esto se encuentra en Gálatas 5:22, amén. Que estos son nuestras vitaminas espirituales, amén. Cosas que nos hacen falta, cosas que nosotros no pensamos que nos hace falta. Te adoramos Dios, aleluya. En el mundo, amén, en lo que es la carne, vemos que un alimento tiene diferentes beneficios. Está la vitamina A, la B o el zinc, amén. Cosas que nos ayudan a combatir contra tantas enfermedades. Te adoramos Dios, aleluya. Vemos, te adoramos Dios, que hay cosas en nuestras vidas que Dios quiere librarnos de ellas, amén. Pero muchas de esas veces, te adoramos Dios, Él siempre nos está amonestando y nos está hablando y diciendo, come de mi palabra, amén. Aliméntate de mí, te adoramos Dios. Te daré vida, no solo a ti, sino a los que te rodean. La vitamina, te adoramos Dios, de los 12 frutos de su Espíritu Santo en nuestras vidas son necesarias, amén. Santo eres Dios, aleluya. Te adoramos Dios. Amén. No sé si han escuchado una frase que dice, si te cubres, no contagias a otros. Te adoramos Dios. Si te proteges, tú proteges a otro. Quería hacer esta comparación, amén, en el libro de Levíticos 14, te adoramos Dios, aleluya. Vemos las instrucciones que habían sobre la lepra, amén. Recordando que el tema de esta noche es la obediencia que produce rompimiento, te adoramos Dios. Y si vemos en Levítico capítulo 14, vemos que dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiara. Será traído al sacerdote y saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana de la plaga de la lepra, te adoramos Dios, perdón. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifique de vasijas vivas y limpias, amén. Y por ahí por abajo sigue diciendo lo que se tiene que hacer, amén. Pero si lo tomamos nosotros en el sentido espiritual, te adoramos Dios, podemos ver que hay unas instrucciones si nosotros estamos contaminándonos con esa lepra, amén, que son los frutos de la carne. Te adoramos Dios, aleluya. Vemos cómo tenemos que seguir un orden, amén. Nuestro orden como cristianos es buscar al Señor, es estar en ayuno, es estar en oración, amén. Te adoramos Dios, y aún para nuestra juventud esto es posible, amén, porque no hay nada que no podamos hacer sin Dios. Te adoramos, aleluya. Vemos que tenemos que seguir, amén, esas instrucciones, amén, que el Señor nos dejó. Tenemos que estar llenos de su presencia. Te adoramos Dios. Y volviendo otra vez al pozo, amén, te adoramos Dios. Vemos como en el camino, Dios, te adoramos Dios, aleluya. Vemos como en el camino Isaac estaba abriendo pozos, amén. Y podemos comparar aquellos pozos, te adoramos Dios, como lo que es cuando nuestro pastor va a abrir una iglesia, amén, o va a viajar a las misiones. Te adoramos Dios, y comienza a abrir pozos, amén, así como el Señor me estaba ministrando. Te adoramos Dios, aleluya. Nosotros tenemos que seguir abriendo pozos hasta llegar a la meta, que es la salvación. Te adoramos Dios. Jesús abrió pozos hasta llegar a la cruz. Te adoramos. Pablo abrió pozos y muchas veces trataron de pararlo. Aquellas iglesias, amén, podemos mirarlas y pensar que son como pozos, amén. Y digo pozos en el sentido de que ahí venían a beber agua, amén, ahí venían a buscar agua. Cuando pensamos en un pozo, es una excavación de forma vertical que se efectúa a profundidad en la tierra, amén, y de ahí se extrae el agua. Te adoramos Dios, aleluya. El problema es que muchas veces hay pozos sin agua, amén, pero se supone que hay agua dentro. Te adoramos Dios, aleluya. Entonces vemos, te adoramos Dios, que tenemos algo de parte de Dios, amén.
nosotros cargamos con esa agua, amén. Y al abrir aquellos pozos, nosotros depositamos y ahí sigue creciendo el agua. Te adoramos, aleluya. Muchas veces aquella agua se puede quedar estancada, amén. Si vemos como los filisteos le echaron tierra encima de aquellos pozos, amén, te adoramos, Dios. Y vemos cómo le echa tierra y ellos pensaron que todo se iba a acabar ahí. Ellos pensaron que ya no había más esperanza, ¿verdad? Como el enemigo muchas veces quiere cerrar los ministerios, amén. Algo que el Señor me ministró mientras estaba buscando este mensaje es aquellos ministerios que han caído, te adoramos, aleluya. Como quizás el enemigo ha dicho, ¿verdad? Que de aquí, que ha dicho, voy a cerrar el pozo en México, o voy a cerrar el pozo en El Salvador, o voy a cerrar el pozo en Virginia, te adoramos, Dios. Estos son nombres que me llegaron mientras estaba escribiendo el mensaje, santo eres Dios, aleluya. Y el enemigo pensó, amén, que él iba a cerrar, que iba a exterminar, que iba a destruir, santo eres Dios. Pero el agua no pierde el valor, amén. Hay almas sedientas en aquellos lugares todavía, te adoramos, Dios. Y el agua viva es Cristo, te adoramos, aleluya. Y Él está trabajando con cada una de esas almas. Y algo lindo es que Él no se olvida. Él no se olvida de aquella alma que está llorando sola. Él no se olvida de aquella vida que piensa que ya no hay solución. Y quizás, ¿verdad? Nosotros tenemos estos ejemplos de estos ministerios. Sé que en México, nuestra hermana Hilda, ella todavía está trabajando para la obra del Señor, pero ¿cuántas veces el enemigo no ha querido echarle tierra? ¿Cuántas veces el enemigo no ha querido cerrar este ministerio? Pero en esta noche, amén, tenemos que tener algo en mente. Y es que todavía hay esperanza, amén. Todavía te adoramos, Dios. Todavía Dios quiere hacer algo en estos lugares, amén. Pero nos toca a nosotros, el tema es la obediencia que produce rompimiento, amén. Te adoramos, Dios, aleluya. Santo eres Dios, amén. Y dice, tengo aquí anotado, me imagino que el diablo dice, si dejo ese pozo de agua viva en descubierto, van a recobrar fuerzas. Mejor nos aleja de la fuente, haciéndonos pensar que ya no hay agua, que ya no hay esperanza, que el amado ya se fue de nuestras vidas. Pero algo muy interesante es que Él podrá echarle tierra, pero Él no la puede cerrar. Te adoramos. Nuestra alabanza produce que esa tierra se salga. Nuestra alabanza produce que esa tierra tenga que salir de encima del pozo. No es que no hay un pozo de agua, amén. Está ahí, pero nosotros tenemos que comenzar a ser obedientes a Dios para que Dios pueda sacar esa tierra. Solo no podemos, te adoramos. ¿Dónde está la iglesia? Te adoramos. Santo eres Dios. Nosotros somos obedientes y Dios es el que derrama para romper, para destruir las cadenas y fortalezas de las tinieblas. Te adoramos, Dios. El lema es para la iglesia, amén, para la juventud. Y en esta noche quiero dirigirme a la juventud, amén. Una juventud que no se rinde, amén. Una juventud que ha aprendido a esperar y depender de Dios. Juventud, ¿quieres multiplicarte? Espera en Dios. Juventud, ¿quieres prosperar? Espera en Dios. Sientes oposición, confía en Dios. Para que se diga de ti como en Génesis 26, 28, amén. Hemos visto que Jehová está contigo. Te adoramos, Dios. Amén. La obediencia que provoca rompimiento. Amén. Te adoramos aquí con mi Padre. Dios me lo bendiga. Aleluya. La obediencia que provoca rompimiento. Te adoramos, Dios. Aleluya. A veces queremos hacer las cosas de nuestra manera, pero vemos en la Biblia que cuando hicieron las cosas a su manera no les salieron bien. Te adoramos, Dios. Y qué cabeciduros somos, porque lo leemos una y otra vez y todavía seguimos haciendo lo mismo que los de la Biblia. Y decimos, oh my goodness, estos apóstoles no entendieron. Y nosotros tampoco no entendemos. Te adoramos, Dios. Él vive, aleluya. Te adoramos, Dios. Que Dios siga bendiciendo a nuestra hermana Sulimán. Te adoramos. Vamos a inclinar a nuestros rostros.